país favorito del viaje? Ya sé, vamos a decirlo a las 3. 1, 2. De buenas porque no nos queda de otra. No, tenemos que estar de buen humor, tenemos que tomar todo con positividad. Siempre que se levanten, tomen todo de buen humor. Y bueno, aquí va la situación. En este video va a ser muy especial, muy especial. Sí. Como lo habíamos dicho en el video anterior, si no lo han visto, vayan a verlo, porque explicamos la situación del por qué vamos de regreso México. a México. México. Entonces, bueno, vayan a ver el video, pero les hago un pequeño resumen. El culpable de todo esto prácticamente es Chimba. No se crean. No, pero sí. Chimba no puede tomar un vuelo desde Panamá para regresar a Francia. Y ya se acabó. Exactamente. Si quieren más detalles, vayan al otro video. Entonces, bueno, estamos aquí en Costa Rica. Vamos hacia Peñas Blancas para cruzar la frontera con Nicaragua. Lo que queremos hacer sería llegar a México en 7-8 días, más Sí. o menos. Creo que es algo así. Sí, esperemos. A lo que hemos visto con las distancias de manejar y así, pues bueno. ¿Cómo nos sentimos? Mi amor? Un poco estresado de pasar otra vez por Nicaragua, Sí. por esa frontera de loco. Pero Es que está bien. se tardan mucho el escáner, mucha papelería, es la frontera más lenta, entonces si de por sí va a ser cansado este regreso, ahora tardarnos más, espero que no nos pasen por el escáner, ya no tenemos dron. Y entonces hoy es nuestra última noche oficialmente en Costa Rica. Sí, ya nos vamos del país. Sí, estuvimos aquí 5 semanas, Sí, un poquito un más de mes, 5 semanas, ajá. mes y medio casi. Y la hemos pasado muy bien, creo que nos llevamos recuerdos súper bonitos de aquí. ¿Qué quiero decir sobre Costa Rica? Es la verdad, la van life está increíble. Todos los spots que teníamos durante nuestro viaje nos encantó. Yo creo que también la costa caribeña me gustó un poquito más, no sé, ¿Sí? pero creo que me gustó más porque menos influencia de Estados Unidos, un poquito menos carro y no, más salvajes, etcétera. Pero no, la verdad muy bonitos recuerdos. ¿Y tú, mi amor? Yo, ¿qué me llevo de Costa Rica? ¿Cuáles son mis recuerdos favoritos? Creo que el contacto con la naturaleza. Como me puso muy feliz y me emocioné mucho de ver tantos animales tan cerca, estacionados, o sea, simplemente estacionados. Ir a un parque nacional está increíble, pero es mucho más increíble estar estacionados y ver pasar unas guacamayas por arriba o ver unos perezosos y changuitos, está increíble. La verdad, Escucharlos en la noche. Para los que viajan en furgoneta, nosotros les podemos decir que al final no se necesita pagar unos parques nacionales para ver animales en Costa Rica. Se pueden ver ahí, en todos lados. Sí, y los puedes escuchar al dormir, en la mañana, todo el tiempo se escuchan los monitos. ¿Y qué más, mi amor? ¿Qué más nos llevamos de Costa Rica? Bueno, yo pues me gustó, bueno, nos gustó, estuvo súper que mi familia venga a visitarnos, hicimos un montón de aventuras increíbles con ellos y la verdad
5 días O más, recorriendo, o más. recorriendo de regreso Centroamérica y al final les vamos a decir cuál fue nuestro país favorito. No se adelanten al final, véanlo todo. Entonces, como no queremos parar tanto, compramos en Pollolandia. ¡Woohoo! A comer. Bueno, finalmente pasamos la frontera ahí a las 7, 6 y media de la noche con Nicaragua. Y para salir del país de Costa Rica tuvimos que pagar un impuesto de $8 de salida. Ahora vamos a lo más difícil, a pasar a Nicaragua. Que bueno, nos desean buena suerte. Gracias. Sí. Oigan, ¿qué creen? No nos dejaron entrar a Nicaragua. No es cierto, ya estamos en Nicaragua. Para los que decían que no íbamos a entrar, ya entramos. Estamos. Y bueno, vamos a dormir. Ya está lloviendo un montón. Miren la lluvia que se vino. Vamos a encontrar un lugar donde dormir ahora en Nicaragua y mañana cruzamos Honduras. Bueno, buena noche. Vamos a buscar dónde dormir, adiós. Buenos días. Segundo día. Vámonos, 6 de la mañana, Nicaragua. Besito. Y a manejar 5 horas 20. Para la frontera hacia Honduras. Pasar hoy. Sí. Ojalá todo sale bien como ayer, todo rápido. Dime que estás en Nicaragua sin decirme que estás en Nicaragua. Miren. Bueno, aquí sí, en Nicaragua famoso por sus carros con caballo, todavía aquí se desplazan así. Y bueno, estamos a unos 2 horas de la próxima frontera con Honduras. Y miren, Angélica está manejando. Y nos estábamos acordando de los buenos momentos aquí en Nicaragua porque nos encantó el país. Ay. Estuvo súper. ¿Cuáles son tus momentos favoritos? ¿Tus lugares favoritos? Bueno, primeramente yo voy a decir que el Cerro Negro, cuando nos deslizamos, cuando hicimos sandboarding, Eso estuvo increíble. estuvo súper chido eso. Tú la ibas verdad. súper rápido. Sí. Yo sí ponía mis talones. ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Te amo, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? Bien chido. ¡Qué locura! En un momento creí que ya no jalaban mis frenos. Para mí, mi momento y mi lugar favorito y mi spot favorito fue en Ometepe. Es la isla Ometepe. Sí. Está increíble. Sí, la isla y también con el, ¿cómo se llama? El ojo de agua. Eso Ay, estuvo súper sí, bonito. Estuvo increíble. MTP. Dos, tres. Y también el lugar que me gustó mucho fue creo la laguna de Apoyo, ¿te acuerdas? Sí, es cierto. Como que No me acordaba. pero este sí lago es cierto. está increíble, esta laguna Nos está quedamos como 5 días ahí, ¿no? Sí. Algo así. Estuvo súper bonito. súper chido, uno de mis lugares favoritos de Nicaragua.
verdad son Así muy, que muy bonitos. Si quieren si quieren ver un atardecer increíble, vengan a Nicaragua. Sí, sí. Bien, Angélica rebasando ahí. Como loquita. Y bueno, ya vamos a casi llegar a la frontera e intentar pasar tranquilos, sin problemas. Esperamos a Honduras. Nada que nos dicen, no, ahora no van a salir. Esperamos que sí. Vamos a intentar esconder a Chimba. Y vamos a ver si podemos pasar. Espero que no nos pasen por el escáner. Sí, porque esperamos. ahora cuando entramos no nos pasaron por el escáner. Sí. Quédense para más baleadas con nosotros. Vamos a llegar a Honduras. ¡Vamos pa' Honduras! Bueno, ya estamos bañaditos, ya olemos a nuevo. Oigan, en este lugar nos dejaron bañarnos gratis. Unos nicas. Se llama Restaurante Cuba Nica. Así que, recomendado. No comimos aquí, pero son muy buenos. Así que, Ahora para la frontera. nos vamos para la frontera. Agüitas heladas. Hace mucho calor. Ten. Adiós. Oigan, ya salimos de Nicaragua. Súper rápido, qué eficacia. Nada que ver con la primera vez cuando entramos. Eficacidad, sí. Miren, entramos 12:58. Es la 1:40. Muy bien. Menos de una hora. Menos de una hora. Excelente, amazing. Y ahora vamos a pasar en Honduras con Chimbito todavía escondido. No hagan eso. Nosotros lo estamos haciendo, pero no lo hagan. Esto está haciendo por profesionales. Sí, Así que somos expertos, tenemos nuestro tenemos la lugar secreto. experiencia y todo eso. Así que mejor no hacerlo. Sí. Y si lo hacen, no digan que nosotros se los aconsejamos, porque lo vamos a negar. Sí. Y entonces, pues vamos a comernos unas baleadas o qué? Sí, vamos a entrar a Honduras y a ir a comer. Unas baleaditas y luego, ¿cuánto hacemos para cruzar la frontera a Honduras? Después de Honduras a Salvador, 2 horas y media. Vamos a hacer de aquí Guasaule hasta El Amatillo. El Amatillo. Tal vez también hoy cruzamos El Salvador. Imagínate comer unas baleadas y cenarte unas pupusas. Sería un buen plan. Bueno, ahorita nos vemos. Ven, salte. Ya, mi bebé, Salte. pobrecito, tiene calor, ¿verdad, cosita? Pobrecito. Oy, 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 oy. ¿Estás bien, chivos? Sí, mami. Ya Yoris va a guardar ahí. Pobrecito. Espérate, deja que tome agüita. Ay, chiquito, perdón, mi amor. Eres muy bueno escondiéndote, bebé. Que nos cuestas mucho dinero, Sí, chicos. Solo para sacarlo de Costa Rica pagamos $245. La verdad, si tenemos que aconsejarles algo, no viajan con mascotas. Sí, mejor déjenlos en su casita con alguien que Bueno. tengan un jardín Por otro bonito. lado, le gustó mucho el viaje. Sí, la verdad Chimba lo disfrutó bastante. ¿Su país favorito? Lo vamos a decir al final. Ah, sí, porque Chimba también tiene país favorito, ¿verdad, mi amor? Ay, mi amor. No sé. Tenía mucho sed, mi bebé. Pero te portas muy bien, Chimba. La verdad, Chimba es un gato excepcional, único. Estábamos esperando encontrar unas baleadas, pero no encontramos. Y nos estábamos acordando de cuánto nos gustan las baleadas. Las La verdad. baleadotas que nos comimos. En Honduras es lo que, bueno, nos gustó un chingo. Las baleadas y la salvavidas también. Cerveza. Y entonces no pudimos comer variadas, comimos pollo chuco. Miren, oy. Y miren quién está comiendo con nosotros. Hola. Hay un gatito que tiene una herida. ¿Y tú, mi amor? Me rompe el corazón. ¿Qué tal tus recuerdos de Honduras? Pochito. Mis recuerdos, ¿qué recuerdos tengo en Honduras? Tus buenos momentos.
Pues el museo. El museo, obvio. El museo fue increíble. En Utila. ¿Eh? En Utila. En Utila, sí. Me tomé por ahí una playita para adultos. Sí, las playas de Las Roatán playas también. estaban preciosas. Sí. Yo con mi salsa forever a todos lados la cargo. Provechito. Provechito. Llegamos a El Salvador. ¡Ajúa! Súper fácil la frontera. Oye, estuvo tan rápido. Súper rápido. Ahora vamos a dormir en un lugar en El Salvador. Sí. Y la aventura sigue mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenos días, mi gente. Ya amanecimos y ya comenzamos la ruta. Son las 7:30 de la mañana. Tercer día. Tercer día de esta aventura de recorrer Centroamérica de regreso. Entonces teníamos un problema porque ya no teníamos internet y no sabíamos por dónde irnos, así que llegamos a un Burger King que nos salvó. Pedimos un cafecito, nos robamos el wifi y ya tenemos el mapa. La ruta son 4 horas 39 minutos hacia la frontera Achadura. Frontera con Guatemala. Guatemala. Hoy pasamos a Guatemala. ¡Qué chido! En 3 días, Bien rápido. Centroamérica. Sí. Dormimos en un lugar donde paran ¿cómo se llaman? Los trailers. Había baños, había regaderas, así que nos bañamos antes de dormir, súper rico. Dormimos bien frescos y dormimos muy bien, la verdad. Y ahora sí, Salvador, mi amor, ¿cuáles son tus recuerdos, los mejores recuerdos que tienes de este país? La ruta de las flores. ¿Ya sé? Y con las cascadas. Ah, ¿Te es acuerdas que verdad. fuimos? Se llamaba la cascada Chorro de la Calera. 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 Sí, es Todo verdad. eso es súper chido. Que estaba bien fresca. Y estuvo súper difícil con la furgoneta subir después. Y luego- el camino. Y luego que se nos ponchó la llanta. Pero fue súper la ruta de las flores, nos encantó. Sí, nos gustó mucho. ¿Y tú? Yo voy a hablar de la comida. Yo digo que las pupusas. Ayer ya no cenamos pupusas porque estábamos muy llenos del pollo chuco. Entonces, no sabemos si hoy vamos a alcanzar a comer unas pupusas. Esperemos que sí. Pero si no, las tengo en mi pensamiento siempre por acá. Y la capital, y también fuimos al volcán Santa Elena, Ah, es verdad. fuimos al lago Coatepec, fuimos a Santa Elena, estuvo súper esta aventura también. Sí.
amigos los chapines. Bienvenidos a Guatemala. Vamos a pasar Guatemala. ¡Woohoo! Vamos bien rápido, mi amor. Sí, muy rápido. bien. Después de manejar, ya salimos de El Salvador muy fácil. Y Bien ahora rápido. Llegamos a Guatemala. Esperamos que también sea el proceso rápido y ¡fuga! Ahora sí, oficialmente estamos dentro de Guatemala. Ya llevamos manejando como 2 horas y todavía nos falta. Vamos a dormir aquí, vamos a pasar la noche por acá. Ahorita vamos a buscar un lugar seguro para dormir. Y estábamos platicando de los recuerditos que tenemos acá en Guatemala, que nos gustó muchísimo acá. No sé si tú estás de acuerdo, pero Acatenango para mí Uf, fue lo más desafiante de nuestra vida que hicimos y fue una experiencia increíble. amor, te lo juro que estaba pensando en ese de decirlo en mi recuerdo, me lo ganaste. Acatenango, pero para mí, para mí personalmente es uno de los videos favoritos, es uno de nuestros mejores videos que hicimos, pero no sé por qué YouTube no le dio tanta Visualización. tanta visualización. Ay, La ahorita- verdad, a mí me gustó mucho. Le gustó mucho porque yo hice el intro. Si no lo han visto, es que vayan a verlo porque de verdad creo que ha sido uno de los mejores videos que hemos editado, de los que nos hemos tardado más, que le hemos metido ahí mucho corazón para que les gustara, pero quién sabe por qué YouTube no lo quiso. Y la verdad no, una de las mejores experiencias del viaje. Ah, sí. Tal vez la mejor. Lo más desafiante que he hecho en toda mi vida. Ya no puedo más. Creo que me voy a regresar. A mí me gustó mucho cuando fuimos a Semuchampe, con las piscinas ahí naturales. Y luego, Los quechis, hablando de así habla, que Yoris habló con los quechis. Justo estaba lloviendo mucho y el día que decidimos ir estuvo súper bonito, el color del agua precioso en el mirador. Increíble. eso también es una cosa increíble que tiene Guatemala, una maravilla del país. Sí, Vale mucho la pena visitarlo. así es. Si no vienes a Guatemala y no vas a Semuchampe, no viniste a Guatemala. También el lago Atitlán me encantó. Ay, es verdad, el agua Titlán. Panajachel, que ¿Dónde nos- me compré esta? Sí, Panajachel, que nos encantó Panajachel, Ah, el sí. spot que tuvimos allá, increíble, con vista a los 2 volcanes y al lago. Y allá lo que sentimos es el corazón De Guatemala. de Guatemala, pero también de la civilización maya que Ah, sí. todavía existe Ujú. en Centroamérica, es en Guatemala. El lago Atitlán, todos los pueblos, Semuchampey, Solola, ajá. Semuchampey. Sí. La primera cosa que hicimos al llegar a Guatemala, amor, en Tikal. 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 En la llave de la camioneta tenemos un llaverito de Tikal. 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 Fue la ciudad más grande maya, la ciudad maya más grande del mundo. Bueno, Sí. que sabemos. Flores también. Así,
creo que la cosa favorita de Lloris fueron las quetzaltecas Las y las gallos. Uy, pero antes de dormir me tengo que tomar una gallita. Para que no Una tengas gallo. frío. Sí, Una una gallo quetzalteca. o una quetzalteca, o los dos. Cuando fuimos a la Catenango nos tomamos una quetzalteca porque hacía mucho frío. Pero están bien ricas. Hoy, como vamos a dormir aquí, vamos a aprovechar y brindar porque regresamos a Guatemala. Yo me voy a comprar una quetzalteca de sandía. Al país de los chapines. Miren ustedes. A ver, hermano. Ese fue el problema de aquí. Estamos bloqueados. Bueno, como vieron, el bus nos bloqueaba aquí en las montañas de Guatemala y ahora está cantando. Ahora sí No. se pone a cantar ya que hizo su despapalle. Sí. Hola, chicos. Una hora Estamos aquí, aquí. una hora estando parados aquí. Hola, chimbos. Ay, Dios. Chimba. Bueno, ya normalmente vamos a avanzar. Desde las 7:30 de la mañana y miren qué horas son, 7:30 de la tarde, 12 horas. Así es, mi amor, así es. Ya estoy como un poquito de mal humor porque quiero dormir. Tengo hambre y ya me quiero dormir. Amor, tranquilo. Vamos a llegar. ¿No, Chimbita? Mira, pobre Chimbita, es él el que debe ser bien impaciente. Se quiere ir a jugar, a dormir. Pero bueno, ya vamos a llegar, mi amor. Ánimo. Buenas, buenos días. Ya nos levantamos mejor porque ya dormimos, ya descansamos. Dormí muy bien. Hoy, último día. Último día. Antes de llegar a México. Ajá, sí, porque todavía las rutas en México están largas. Bueno, se dieron cuenta que para subir pasamos por los países de Centroamérica, por la Panamericana, la ruta, pero no pasamos por Belice. Hicimos directamente, bueno, vamos a hacer directamente Guatemala y México. Pero cuando iniciamos nuestro viaje, iniciamos por Belice. Y así que, bueno, conocimos este país y nos ha encantado también. Fue el primer país del viaje. ¿Qué recuerdas, mi amor? Sí. Pues para empezar, que hablaban inglés. Sí, eso, una cultura muy diferente, Sí. hablando inglés en Centroamérica. Ahí. Bueno, al final no, también en Roatán, en las islas de Honduras también hablaban inglés. ¿Cuál fue tu recuerdo, mi amor? Yo me acuerdo de cuando llegamos a Hopkins que nos sentíamos bien extraños, como que, "Ay, creo que no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí". Pero después pasó un día y ya nos queríamos quedar una semana. Al final nos quedamos como 5 días. Sí. No, sí, Hopkins fue increíble. Teníamos un spot en la playa, algo que no encontramos en otro lugar, hasta Costa Rica. Sí. ¿Te acuerdas? Estábamos justo enfrentito de la playa, pasaba el aire bien rico, jugamos con niños. El ambiente de allá es muy diferente y nos encantó mucho. Sí, es muy diferente a todos los otros países de Centroamérica, pero nos gustó mucho. También la naturaleza, como que, bueno, fuimos a unas cataratas en el medio de la montaña y también a un pozo, ¿cómo se llamaba eso? El Ah, no,
Pujol, sí, en Pujol. Ajá. Eso en el medio de la jungla fue increíble. Sí, las cataratas esas que dices, me acuerdo que estaba lloviendo el camino, dijimos ya se arruinó la aventura, se arruinó el video. Pero y luego dijimos, no hombre, ya pues estamos aquí. Estuvo súper chido. Sí, vayan a ver ese video, está bien padre. Pues ya a una hora de la frontera de México, cruzamos los dedos para no tener problemas, pero normalmente no, porque el carro es de México, Sí. porque la novia también. Entonces, con el vehículo no vamos a tener que pagar nada porque en todos los países, bueno, la mayoría, tuvimos que pagar un permiso y así, papeles, eso es en lo que se tardan, por así decirlo, en el vehículo. Pero acá en México supongo que solo es sellar pasaporte y listo, Sí, porque nuestra van tiene placas de México. y después, una vez en México, vamos a darles nuestra opinión sobre nuestro país favorito. Lo de que han Centroamérica. esperado en todo el video. Sí, porque también en varios videos la gente nos preguntó mucho. ¿Qué país les gustó más? Sí. Qué emoción, mi amor, ya vamos a regresar a mi país. Aquí estamos en migración. Con su triciclo a México. Va a México, a trabajar a México. México. Vamos a sellar los pasaportes. Oficialmente ya estamos en México. ¡Woohoo! Y bueno, nos tomó. ¿Cuántos días? ¿3 días? Desde que 3 días llegar hasta acá, desde Costa Rica de Costa Rica, San José, para llegar hasta acá. hasta México, así es. Y bueno, se nota que ya estamos en México. Mercaditos. Vamos. Espero encontrarme con un puesto de elote. Porque el maíz en México. Bueno, entonces, bien felices Amor, de estar en México. mira, pocho blanco. Ay, no. Ya empezó el juego otra vez. Yoris y yo siempre jugamos a esto en México. Oye, no vimos ningún pocho blanco en otras partes. Bueno, bien felices de estar en México. Y ahora, mi amor, ¿cuál fue tu país favorito del viaje? De Centroamérica. Bueno, de Centroamérica no vamos a contar ni México ni Panamá, Ni porque Panamá. Panamá no lo vimos. A ver, yo no se lo he dicho a Yoris y Yoris no me ha dicho el suyo. Ya sé, vamos a decirlo a las 3. Nunca lo estás. A la 1, 2, 3. Ahí va. ¿Estás listo? Sí. Ahí va. 1, 2, 3. Guatemala. ¿En serio? Guatemala, sí. Pensé que ibas a decir Costa Rica tú. Bueno, yo también Guatemala. Es que- Guatemala, ¡Woohoo! ¿en serio? Muy bien. Hasta eso estamos conectados. Bueno, pues nuestro país favorito fue el mismo. Guatemala. Bueno, yo voy a decir primero por qué. A ver, tus razones. Porque es el país para mí que se queda lo más auténtico, vamos a decir, y que no tiene tanta influencia de Estados Unidos o de no sé, sí, de Estados Unidos. Y también la naturaleza, la gente, el Chapín es muy amable y también porque a mí me recordó mucho a México de antes. Sí. Mis razones, pues yo también estoy de acuerdo con ese punto de que te recuerda a cómo era México de antes, porque ahora México obviamente amo mi país, pero tiene mucha influencia de Estados Unidos. Entonces aquí en Guatemala yo sentí como si hubiera estado antes en México cuando era chiquita, cuando iba de vacaciones, y todo está muy barato aquí. Y fue el lugar, bueno, no fue el más barato fue Nicaragua, pero Guatemala me gustó mucho. Aparte la Catenango, ahora sí, Las aventuras. la aventura más increíble que yo en lo personal para mí fue el Acatenango, el volcán Acatenango de Guatemala. Creo que por eso también influyó que yo eligiera como mi país favorito. ¿Y tú? Sí, ¿Tu aventura yo, favorita? sí, también el Acatenango. ¿Sí? O el Seymour Champey también. Ah, sí, cierto, sí, No, también la estaba verdad, padre. Increíble Guatemala. Pero mi país favorito, bueno, yo creo que estamos de acuerdo, nuestro país favorito para la van life Ah. es Costa Rica. Sí, No hay nada que decir, los mejores spots, sí, todo increíble en Costa Rica, pero lo único es el precio. así. Está carísimo todo aquí. ¡Carísimo! Es que cada país tiene lo suyo, pero en general, englobando todas
que es Costa Rica Ah, sí. y Guatemala, las peores rutas de Centroamérica, Sí. la verdad, pero bueno. Y Al estábamos final hablando- son nuestros dos países favoritos. Sí, estábamos hablando que en Costa Rica hay mucho dinero. Tienen que invertir en las rutas porque... La verdad, en la península de Nicoya, todo por allá es un desastre. las Sí, rutas. hasta los papás de Yuris dijeron de que, ¿qué es esto? No nos esperábamos eso, pero bueno, un consejo, inviertan en las rutas. Y las mejores rutas, Y espera. Ah, no, sí, las mejores rutas. Bueno, no importa las mejores rutas. sí importa, ¿Dónde? Nicaragua. Nicaragua todo lisito, bien padre. A mí me encantó, yo manejé más en Nicaragua que Yuris. Bueno, con estas rutas ya se nota que estamos en México. ¿Y tú, Chimba? Chimba. ¿Tu país favorito? El país favorito fue Costa Rica. Costa Rica. Ay, mi amor. Tiene calor. Ya aprendimos el clima al máximo. Entonces, el país favorito de Chimba fue Costa Rica porque él estaba feliz La naturaleza. en la naturaleza. No hacía tanto calor. Todo bien. Cazaba lagartijas. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en esta travesía de 3 días por Centroamérica, en bajar Centroamérica otra vez. Nos quedó pendiente Panamá. Sí vamos a ir, pero no sabemos cuándo, después. Y ¿qué más, mi amor? Y ya, quédense conectados. Nos vemos en una próxima aventura. Adiós.